Bienvenidos a Preparando el Certamen 1 de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos de la sustitución o igual tangente de x medios y del método de fracciones parciales. Entonces, en principio debemos recordar que si consideramos la sustitución u igual a tangente de x medio, entonces necesariamente x se puede escribir como 2 veces el arco tangente de u, lo que indica que el diferencial de x entonces es 2 veces el diferencial de u sobre 1 más u cuadrado. En esta instancia debemos recordar siempre este cambio de diferencial para el cambio u igual tangente de x medio. Por otra parte, necesitamos reconocer expresiones para la función coseno de x y seno de x. En ese caso partimos de coseno de x medio, que sabemos que es 1 sobre la secante de x medio. Pero la secante puede ser vista como la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado. Por lo tanto, obtendríamos 1 sobre la raíz de 1 más tangente cuadrado de x medio. Recordemos que u es tangente de x medio, por lo tanto obtenemos la raíz en el denominador de 1 más u cuadrado. Lo propio podemos hacer con el seno de x medio, que es lo mismo de escribir coseno de x medio por tangente de x medio. Recuerden que tangente es seno sobre coseno, por lo tanto, al obtener el seno de esa manera, vemos que el coseno multiplicado por la tangente no es más que u en el numerador, y en el denominador sería la raíz de 1 más u cuadrado. Si usamos ahora las fórmulas de ángulo doble para seno y coseno, obtenemos en el caso del seno que el seno de x se puede escribir como 2 veces el seno de x medio por el coseno de x medio, lo que implica que el seno de x ahora tiene una expresión en términos de u, que sería 2 por 1 por u, que es 2u, sobre la raíz de 1 más u cuadrado al cuadrado. Y eso es 1 más u cuadrado. Tercera expresión importante a recordar cada vez que se estén resolviendo integrales que involucren el cambio u igual tangente de x medio. La última expresión a recordar es la que refiere al coseno de x, que si lo vemos desde el punto de vista de ángulo doble, representa el coseno cuadrado de x medio menos el seno cuadrado de x medio. Por lo tanto, la expresión para el coseno de x viene dada por el coseno cuadrado. Eso sería 1 sobre 1 más u cuadrado. Y el seno cuadrado sería elevar al cuadrado a la u, y por debajo tendríamos a 1 más u cuadrado, pero en el medio hay un menos. Por lo tanto nos queda 1 menos u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. Última expresión a recordar para cuando se dé el cambio tangente de x medio. Entonces, ¿cuándo usamos este tipo de sustituciones? Cuando tenemos integrales que presentan a una función racional en términos de senos y cosenos. Ahora, ¿es el único cambio que resuelve ese tipo de integrales? La respuesta a eso es no. Por ejemplo, si la función racional presenta una paridad en seno y en coseno, es decir, si sustituimos seno por menos seno, coseno por menos coseno, y eso nos genera una equivalencia con mantener al seno y al coseno sin cambios de signo, entonces estaríamos diciendo que la función racional es par en términos de senos y cosenos. Y en ese caso, la sustitución es u igual tangente de x y no de x medio. Ahora, si se presenta una imparidad en el seno, es decir, si al cambiar seno por menos seno, ese signo me ocasiona un cambio en la función racional, entonces automáticamente el cambio se realiza con la función coseno. Si la imparidad se hace en términos del coseno, entonces la sustitución sería seno. Por lo tanto, dependiendo de las condiciones que tenga la función racional en términos de senos y cosenos, tenemos 4 posibles sustituciones. U igual seno cuando hay imparidad en el coseno, u igual coseno cuando hay imparidad en el seno, o u igual tangente cuando hay
paridad en seno y coseno, o igual tangente de x medios cuando no se presenta ninguna de esas condiciones para las funciones seno y coseno. En ese sentido, podemos entonces enfocarnos en determinar la familia de curvas que tienen como pendiente a m igual a 1 menos 3 seno de x sobre 3 coseno de x menos 4 seno de x más 5. Observemos que en este caso la función racional en términos de senos y cosenos no presenta ningún tipo de simetría. Si cambio seno por menos seno y coseno por menos coseno, no ocasiona un cambio de signo completo en la función racional. Desde ese punto de vista, entonces, a esta integral que vamos a resolver, le hacemos las sustituciones directas, es decir, 1 menos 3 seno de x en el numerador sobre 3 veces el coseno de x en el denominador, menos 4 veces el seno de x, más 5 diferencial x, se sustituye de manera directa por cada uno de los elementos que señalamos en la slide anterior. Por tanto, el diferencial se sustituye de una vez por dos veces el diferencial de u sobre 1 más u cuadrado. Ahora, nos aparece 3 veces coseno menos 4 veces el seno más 5, que lo vamos a multiplicar por un 1 de manera conveniente. Arriba tenemos un 1, que lo vamos a escribir de manera conveniente, menos 3 veces el seno. Para el seno, recordemos que la sustitución es 2u sobre 1 más u cuadrado. Y eso nos queda en el seno que está en el numerador y también en el seno que está en el denominador. Para el coseno, recordemos que la sustitución es 1 menos u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. Y en cada uno de los casos donde hay un 1, lo vamos a escribir de manera conveniente, como 1 más u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. ¿Cuál es la finalidad de esto? Sencillamente generar denominadores comunes. Y eso nos permite, entre otras cosas, que ahora todos los denominadores del denominador se cancelen con uno de los denominadores del numerador. Por tanto, la expresión ahora nos queda de la siguiente manera. Aplicando la doble C, haciendo los arreglos de rigor, obtendríamos en el denominador a 1 más u cuadrado por el producto de 3 menos 3u cuadrado menos 8 veces u más 5 más 5u cuadrado. Afuera tenemos 2 veces el diferencial de u y en el numerador nos quedaría 1 más u cuadrado menos 6u. Nos podemos dar cuenta que la expresión que está dentro del corchete en el denominador corresponde a 2u cuadrado menos 8u más 8, que es exactamente lo mismo que tener 2 por u cuadrado menos 4u más 4, que a su vez se puede escribir como 2 por u menos 2 al cuadrado. Por tanto, si cancelamos este 2 con el 2 que está en el numerador, obtenemos que la integral la podemos escribir como u cuadrado menos 6u más 1 sobre u menos 2 al cuadrado por u cuadrado más 1 por el diferencial de u. Bien, en este momento es donde ameritamos llamar al método de fracciones parciales para reescribir a nuestra función racional polinómica. Es decir, básicamente la sustitución u igual tangente de x medio me permite, a partir de una función racional en términos de funciones trigonométricas, transformarla en una función racional polinómica de variable u. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice el método de fracciones simples? Básicamente que podemos reescribir a nuestra integral como la suma de 3 fracciones que sean más simples. ¿Y más simples desde qué punto de vista? O sea, bueno, la primera fracción que solamente tenga como denominador a u menos 2, la segunda que tenga como denominador a u menos 2 al cuadrado,
y la última que tiene como denominador a u cuadrado más 1, que es todas las posibles factorizaciones que tenemos en el denominador. En el primer caso, el numerador del primer caso debe ser una constante para que sea irreducible en función de que el grado del polinomio de abajo es 1. Entonces el de arriba debe ser 0. En el segundo caso también debe ser un polinomio de grado 0, es decir, una constante, porque la irreductibilidad se busca dentro del paréntesis. Y en el tercer caso tenemos en el denominador un polinomio irreducible de grado 2, por tanto, arriba tendríamos un polinomio de grado 1. Desde este momento ya nosotros podemos esbozar nuestra solución en función de la estructura de la integral. Es decir, en el primer caso tenemos a por la integral del diferencial de u sobre u menos 2 usando la linealidad de la integral. En el segundo caso tenemos b por la integral del diferencial de u sobre u menos 2 al cuadrado más c por la integral de u sobre u cuadrado más 1, diferencial de u, más d por la integral del diferencial de u sobre u cuadrado más 1. Podemos darnos cuenta que en el primer caso lo voy a dejar intacto todavía para resolver todas las integrales en la misma línea. En el segundo caso, si multiplicamos dentro y fuera por menos, lo que obtendríamos es menos 1 sobre u menos 2 al cuadrado por el diferencial de u. En el tercer caso, si multiplicamos y dividimos por 2, lo que obtenemos es 2 veces u por el diferencial de u sobre u cuadrado más 1, ¿sí? Más la última integral. ¿Por qué escribir esto de esta forma? Bueno, recordemos que la integral de una derivada es exactamente la función más la constante que genera la familia monoparamétrica. Por tanto, podemos dar cuenta que en el primer caso, esa integral es directa, ¿sí? Pero en el segundo caso, lo que obtenemos dentro es una derivada. ¿La derivada de quién? De 1 sobre u menos 2. Más, en el tercer caso, si aplicamos la regla de la cadena, lo que obtenemos dentro es la derivada del logaritmo natural de u cuadrado más 1. Más la última integral, que es inmediata. Por tanto, desde el punto de vista estructural, ya nosotros tenemos una solución a nuestro problema. Y es que la primera integral es justamente a por el logaritmo natural del valor absoluto de u menos 2. En el segundo caso sería menos b sobre u menos 2. Para el tercer caso sería c entre 2 por el logaritmo natural de u cuadrado más 1. Esto en función de la regla que generamos del lado izquierdo. Bien, y en el último caso sería más d por el arco tangente de u más una constante que ahora la voy a llamar k para no interferir con la constante c que tenemos en nuestro sistema. Bien, para dar el último paso, lo único que tenemos que saber es qué dan nuestras constantes a, b, c y d. Ahora, ¿cuántas constantes debemos buscar? 4. Y eso es correcto. La respuesta es sí, porque se deben buscar tantas constantes como grado tenga el polinomio denominador. Bueno, bien, para buscar esas constantes que hacemos, recurrimos al álgebra. ¿De qué manera? Bueno, tenemos que ver cuando el polinomio u cuadrado menos 6u más 1 sobre el producto de u menos 2 al cuadrado por u cuadrado más 1 es exactamente igual a sobre u menos 2 más b sobre u menos 2 al cuadrado más c por u más d sobre u cuadrado más 1. Podemos observar que de las 4 constantes, una de ellas la podemos encontrar de manera directa por sustitución. En este caso es la constante b.
¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Si multiplicamos a ambos lados por el factor u menos 2 al cuadrado, obtenemos que u cuadrado menos 6u más 1, todo sobre u cuadrado más 1, es exactamente lo mismo que a por u menos 2 más b más c por u más d por u menos 2 al cuadrado sobre u cuadrado más 1. Si evaluamos esta expresión en u igual 2, obtenemos que del lado derecho, la que acompaña a A y la que acompaña a C más D se anulan en u igual 2, ¿sí? Y del lado izquierdo, lo que nos queda es 2 al cuadrado, 4, menos 6 por 2, 12, más 1 sobre 5. Y eso es el valor de la constante B. Por tanto, B es igual a menos 7 quintos. Por tanto, el sistema que originalmente era 4 por 4 lo vamos a reducir a un sistema 3 por 3. ¿Cuál sistema? Bueno, volvamos a donde estábamos anteriormente y vemos que tenemos que el polinomio u cuadrado menos 6u más 1 se debe poder escribir como a por u menos 2 por u cuadrado más 1 más b, que se puede escribir como más b por u cuadrado más 1 más c por u más d multiplicado por u menos 2 al cuadrado. Ese u menos 2 al cuadrado, por cuestiones de comodidad, lo podemos escribir como u cuadrado menos 4u más 4. Bien, ahora, si hacemos los productos correspondientes, para el caso de A obtendríamos u al cubo, ¿sí? Menos 2u cuadrado más u menos 2, más b, que multiplica a u cuadrado más 1, más c, que multiplica a u al cubo, menos 4u cuadrado, más 4u, más d, que multiplica a u cuadrado, menos 4u, más 4. Fíjense que ahora podemos generar nuestro sistema de manera rápida. ¿Cuál es el coeficiente cubo del lado derecho? El coeficiente cúbico del lado derecho es a más c. Y eso debería ser igual a 0, que es el coeficiente cúbico del lado izquierdo. El coeficiente lineal del lado derecho, el coeficiente cuadrático es menos 2a más b menos 4c menos más d. Y eso debe ser igual a 1, que es el coeficiente cuadrático del lado izquierdo. El coeficiente lineal, en el caso es a, en b no hay, en c es 4c y en d es menos 4d. Eso debe ser igual a menos 6. Y por último, el coeficiente independiente es menos 2a más b más 4d igual a 1. Por lo tanto, aquí tenemos un sistema de 4 ecuaciones con tricónicas que se pueden reducir a un 3 por 3. ¿Por qué? En particular, de la primera ecuación obtenemos que a es igual a menos c. ¿Sí? Pero recordemos que b es menos 7 quintos. Por lo tanto, podemos inferir de la ecuación, de la segunda ecuación, que ahora tendremos menos 2a, que es lo mismo que tener 2c. 2c menos 4c es menos 2c. Más d igual a 1 más 7 quintos, que se obtiene despejando la b hacia el lado derecho. Por lo tanto, si multiplicamos a todo por 5, la ecuación
equivalente sería 10c más 5d es igual a 5 más 7, que es 12. Ahora, si hago lo propio con la ecuación número 3, obtenemos menos a más 4c es 3c. ¿Sí? Menos 4d, y eso es igual a menos 6. ¿Sí? Aunque esa no es la más conveniente. Podemos hacer lo propio, pero con la última, que es menos 2a, que en realidad es 2c, ¿sí? Más 4d, y eso sería 1 más 7 quintos nuevamente. Por lo tanto, al multiplicar todo por 5, obtenemos 10c más 20d igual a 12. Fíjense que si sumamos estas dos últimas ecuaciones, lo que obtenemos es que los c se cancelan y nos da que 25d es exactamente igual a 24. Por tanto, d es 24 sobre 25. Muy bien. Ahora fíjense que de la tercera ecuación podemos obtener que como a es menos c, obtenemos que 3c menos 4 por d, pero d, recuerden que es 24 sobre 25, es igual a menos 6. O sea que podemos ver que 3c se puede escribir como menos 6 más 4 por 24 sobre 25. Pero si simplificamos por 3, obtenemos que c es igual a menos 2 más 24 entre 3, que es 8 por 4, 32. O sea que sería 32 sobre 25. 25 por menos 2 da menos 50. Más 32. Menos 50 más 32 es menos 28. Por lo tanto, podemos obtener que c se escribe como menos 18 sobre 25. Y si c es menos 18 sobre 25, entonces, claramente, el valor de a es 18 sobre 25. Con esto hemos resuelto completamente nuestro sistema y podemos devolvernos a dar nuestra respuesta a la integral. Por lo tanto, la respuesta es a es 18 sobre 25 por el logaritmo natural de u menos 2. Menos b, pero recuerden que b nos dio menos 7 quintos. Por lo tanto, menos b es más 7 sobre 5 por u menos 2. Más c, pero c nos dio menos 18 sobre 25, lo que indica que ese signo se convierte en menos 18 sobre 25, ¿sí? Pero eso está dividido entre 2, por lo tanto el 18 de arriba se nos convierte en un 9 por el logaritmo natural de u cuadrado más 1, más d, que nos dio 12 sobre 25, 24 sobre 25. Eso nos queda 24 sobre 25 por el arco tangente de u más la constante k, que es el parámetro en R. ¿Qué nos falta entonces para dar la respuesta final? Nos falta devolver el cambio de u. Entonces, finalmente, podemos afirmar que la integral de 1 menos 3 seno de x sobre 3 veces el coseno en x menos 4 veces el seno en x más 5, el diferencial de x se puede escribir como 18 sobre 25 por el logaritmo natural de la tangente de x medio menos 2 más 7 sobre 5 por la tangente de x medio
menos 2. Menos 9 sobre 25 por el logaritmo natural de la tangente cuadrado de x medio más 1. Pero eso lo podemos escribir como el logaritmo natural de la secante cuadrado de x medio. Más 24 sobre 25 por el arco tangente de u. Pero recuerden que u es tangente de x medio, por lo tanto eso nos queda x medio. Y ese 24 simplificado con el 2 nos va a proporcionar un 12 sobre 25 por x, más la constante que genera la familia monoparamétrica. Con esto hemos logrado terminar nuestra integral de funciones racionales en términos de senos y cosenos.